Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Asociación de Víctimas de Terrorismo y a Cristina Cuesta en particular por haberme invitado a participar con ustedes en estas jornadas tan interesantes. También quiero agradecer a todos los colectivos de víctimas de terrorismo y distintas asociaciones, tanto a nivel privado y público, que en estos años difíciles se han ocupado de velar por los derechos a distintos niveles de las víctimas del terrorismo. Y finalmente quiero agradecerles a todos ustedes por su paciencia para estar aquí después de tantas horas de intervenciones distintas y tan interesantes que se han prodigado a lo largo de esta mañana. Bien, yo voy a cambiar de tercio y voy a centrarme, a cambiar de tercio me refiero respecto a los temas que han abordado las personas que me han antecedido en el uso de la palabra y voy a centrarme en el aspecto referido al dolor emocional de las víctimas. En definitiva, todas las víctimas tienen nombre y apellido, tienen una biografía por detrás y es a eso a lo que me voy a referir brevemente en estos momentos. Bueno, lo que sí sabemos es que cuando una persona sufre un suceso, un atentado terrorista, puede sufrir habitualmente lo que denominamos un trauma. El trauma está provocado, es un malestar emocional profundo, experimentado o causado por el daño intencionado provocado por otro ser humano y que eso genera un nivel de perplejidad en la persona que es víctima de ese tipo de situación. Bien, ¿qué es lo que es fundamental dentro de un trauma? Cuando una persona sufre un trauma, lo que es especialmente importante es que experimenta una sensación de humillación y una quiebra de su sentimiento de seguridad. La persona vive una sensación súbita de indefensión, no controla la situación del futuro que se le avecina y, sobre todo, y algo que es fundamental, tiene una pérdida de confianza en sí mismo y especialmente en las personas que lo rodean, porque, en definitiva, quien le ha hecho ese daño ha sido otra persona distinta. Esto que para nosotros puede resultar tan elemental como es que, en principio, tenemos confianza en nosotros y en las personas que nos rodean, se quiebra bruscamente en la persona que ha experimentado este aspecto y tiene unas connotaciones distintas en su vida futura. Ese malestar emocional no es el mismo en todas las personas. Depende, por una parte, del daño psicológico que ha sufrido, depende también de si esa persona tiene una inestabilidad emocional o una personalidad vulnerable anteriormente y depende también de ciertas variables biográficas que han acontecido en esa persona. Por ejemplo, el haber sufrido un divorcio, haber experimentado o experimentar una situación de estrés laboral o de dificultades en la relación con sus hijos, etc. En definitiva, son muchas las circunstancias que pueden variar y todo ello lleva habitualmente a unas alteraciones en el ámbito de la memoria. Quiero decir, muchas víctimas se preguntan amargamente por qué olvidamos lo que queremos recordar y recordamos lo que queremos olvidar. Esta situación de la memoria, que no puedo entrar ahora en detalle, es una de las alteraciones que también está presente en estas víctimas. El malestar de las víctimas puede reflejarse de formas distintas y hay personas en el ámbito, generalizando mucho, en el ámbito de los hombres, podríamos decir que ese trauma se puede manifestar muchas veces en forma de conductas de irritabilidad o de abuso de alcohol como forma de afrontar ese malestar emocional que se experimenta, mientras que en el ámbito de las mujeres es mucho más frecuente experimentar alteraciones en el ámbito de la depresión, en el ámbito de las somatizaciones, quiero decir, por ejemplo, experimentando fatiga crónica, problemas de estreñimiento, dolores de cabeza o situaciones de malestar que le llevan a consultas reiteradas a los médicos de atención primaria, mucho más de lo que era habitual en esas personas anteriormente. Bien, dicho esto, quería señalar, sin embargo, que el daño psicológico en las víctimas es muy variable de unas personas a otras. No todas las personas lo experimentan de la misma manera. Eso va a depender de varias cosas. Va a depender de la intensidad de lo que ha sido la pérdida experimentada en el atentado terrorista. Va a depender también de la vulnerabilidad o la resistencia que tiene esa víctima en función de sus circunstancias psicológicas y va a depender también del apoyo familiar y social. Yo quería referirme en los próximos minutos, en concreto, a lo que se refiere a las personas más vulnerables y a las personas más resistentes
para hacer frente ante esta desgracia que les ha acontecido en la vida de una forma brusca y obviamente de una forma absolutamente injusta. Mire, las personas no podemos ser vistas solo como un sujeto pasivo ante los acontecimientos que nos ocurren. Quiero decir que reaccionamos ante los distintos estímulos que nos ocurren de una forma que hasta cierto punto depende de nosotros, y eso es a lo que me voy ahora a referir. Miren, nos encontramos en primer lugar con que hay personas más vulnerables. Dentro del concepto de vulnerabilidad y de resistencia, que es a lo que me voy a referir, hay unos factores estáticos que nosotros no podemos modificar, quiero decir que van a depender de la educación que hayamos recibido, de la familia que hayamos tenido, de circunstancias psicosociales, de dónde hemos nacido, de qué familias tiene, pero también tenemos unos factores dinámicos que dependen de nosotros, que en definitiva tienen que ver con los recursos o cómo hacemos frente ante la nueva situación que se nos ha planteado. Y esto depende de nosotros y está en nuestra mano cambiarlo o reforzarlo, y eso es a lo que me voy a referir. Bueno, en primer lugar, debo de precisar que cuando hablamos de la vulnerabilidad psicológica en víctimas de terrorismo, tiene que ver, en principio, con la personalidad de esa persona. En principio, personas con una baja autoestima, con un desequilibrio emocional previo, dependientes emocionalmente, o que hayan sufrido victimizaciones anteriores, o hayan estado expuestas crónicamente a la violencia, o tengan una salud precaria, son más vulnerables para que el trauma se manifieste con un mayor nivel de intensidad. Pero también influyen, además de estos aspectos relacionados con la personalidad, ciertos factores situacionales, como por ejemplo el tener hijos pequeños a su cargo, el contar con unas condiciones económicas precarias y el manifestar una falta de apoyo familiar o un aislamiento social porque, por ejemplo, se trate de personas inmigrantes que a lo mejor tengan sus redes de apoyo social a muchos kilómetros de distancia, etc. Y también hay ciertas variables facilitadoras del trauma cuando se utilizan recursos psicológicos, llamémoslo así, negativos. ¿Qué tipo de recursos psicológicos negativos son? Por ejemplo, anclarse en el pasado y hacerse preguntas que no tienen respuesta. Por ejemplo, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué me tuvieron que hacer de esta manera? Etcétera. Cosas que, en la medida en que hacen que la atención se centre en esos acontecimientos, impide que preste atención a los acontecimientos del presente y pueda embarcarse en proyectos de futuro. Personas que se aíslan socialmente, es decir, que antes salían y ahora, en función del dolor o del malestar, pierden la relación con sus amigos, con sus aficiones, etcétera. Personas que abusan del alcohol o de las drogas, digo, como forma de superar ese malestar emocional, o que desarrollan emociones negativas, como pueden ser emociones de odio o venganza, que aun siendo muy activadoras, sin embargo son destructivas y en definitiva son insaciables y llevan a que esa persona no pueda hacer una adaptación preferible. Pero también es verdad que nos encontramos con personas resistentes. Eso es lo que se ha llamado técnicamente, con un anglicismo que a mí no me gusta demasiado, pero que está muy acuñado, con el término de resiliencia. Quiero decir que hay personas que son más resistentes cuando han vivido un acontecimiento de este estilo y tenemos diversos ejemplos. Aquí pasa un poco como en el ámbito de los terremotos. Cuando hay un seísmo, cosa que por desgracia ha ocurrido recientemente en varios casos, pues las viejas casas de adobe o de madera se desmoronan. Y sin embargo, en los edificios de cemento, pues solo se rompen los cristales, siempre que estemos hablando de un terremoto de intensidad media. Y en este sentido y con este aspecto metafórico tenemos ejemplos de personas que, aun habiendo vivido circunstancias excepcionalmente difíciles, han llevado a cabo realmente una vida rica para superar ese malestar. Permítanme ponerles solamente dos ejemplos. El psiquiatra vienés Viktor Frankl dio una hermosa lección al mundo cuando, después de haber pasado por las peores condiciones imaginables en el campo de exterminio de Auschwitz y de haber perdido allí a su padre, a su madre y a su mujer, con la que por cierto se había casado apenas 9 meses antes, fue capaz de llevar una vida llena de sentido durante muchos años, murió a los 92 años, y además de escribir un libro precioso que es El hombre en busca de sentido. Ha habido testimonios también entre nosotros, por citar otro testimonio, en este caso español, en el caso de Irene Villa, autora del libro Saber que se puede. Permítame solamente que entresaque dos frases de ese libro. En lugar de hundirme y lamentarme por lo que me había ocurrido, decidí que aquel día había vuelto a nacer
Solo había dos opciones: vivir toda la vida triste, amargada y maldiciendo a los terroristas, o mirar hacia adelante con optimismo y recuperar mi vida. Bien, este ejemplo y el de otras muchas víctimas anónimas, me refiero no tan mediáticas, algunas de las cuales están aquí presentes en este momento y algunas de cuyos testimonios conozco yo directamente, son ejemplo de cómo han sabido hacer frente ante situaciones muy difíciles con una vida, digo, rica y llena de sentido mirando hacia el futuro. Bien, ¿qué características tienen estas personas? Pues como en el caso anterior y digamos, como contraposición a lo que he dicho antes, se trata de personalidades resistentes al estrés. ¿Qué características presentan? Pues muchas de ellas tienen un control de las emociones y una valoración positiva de ellos mismos, es decir, de una autoestima positiva. Presentan un estilo de vida equilibrado, llevan un proyecto de vida activo, hacen frente a las dificultades cotidianas, digamos, con recursos psicológicos adecuados y presentan unas ciertas habilidades de comunicación, es decir, que cuando se encuentran mal, hablan y lo comunican a las personas que tienen a su alrededor. También están implicadas o tienen aficiones gratificantes, un cierto sentido del humor, que muchas veces es un disolvente de muchos de los problemas que nos aquejan, una actitud positiva ante la vida, una aceptación de las limitaciones personales y una vida espiritual, no necesariamente religiosa, pero espiritual, y con criterios morales sólidos, que funcionan algo así como una especie de pozo de agua en el desierto. Estas características de personalidad uno no las puede controlar en muchos aspectos porque se han ido forjando a lo largo de toda su vida. Además de ello, existen unas variables familiares. En concreto, el haber recibido un buen trato en la infancia, lo que llamamos un apego emocional seguro, el tener una familia equilibrada emocionalmente, una cierta cohesión familiar y un apoyo familiar tras el suceso traumático, contribuyen también a metabolizar el impacto del suceso traumático. Pero esta es otro grupo de variables importantes, como lo son también ciertas variables sociales, como el tener una red de apoyo social, el tener una integración en un grupo social, en un colectivo de víctimas, en una ONG, etcétera, y el contar con un cierto apoyo institucional por parte del gobierno, etcétera, que reconozca realmente los derechos que presentan estas víctimas. Bien, pero buena parte de estas variables no dependen de uno mismo, son variables que dependen de las circunstancias en que están. En cambio, hay otras variables que están incluidas en este concepto de resiliencia que tienen que ver con los recursos psicológicos que pone en juego una persona cuando ha sufrido un acontecimiento traumático. Miren, entre ellos figuran, por ejemplo, como aspectos muy importantes, el cuidarse la salud, por ejemplo, en los aspectos relacionados con el sueño, la alimentación, si se trata de un enfermo crónico, pues el seguir las pautas de medicamentos o alimenticias que deba tomar, etcétera. El retomar el estilo de vida anterior, allí hasta donde es posible, me refiero en cuanto a actividad laboral, en cuanto a aficiones, etcétera. El exteriorizar los sentimientos, de tal manera que el compartir el dolor o el malestar, etcétera, con los amigos, con el grupo, contribuye a aliviar ese dolor. El mimarse un poco y ponerse un reto cada día, bueno, ya saben que hay personas que se miman mucho, pero en concreto, pues muchas de las víctimas, algunas de las que he conocido yo, han tenido dificultad, se han sentido mal incluso a lo mejor por ir al cine, porque les pareció una frivolidad el salir de casa a los 6 meses de haber enviudado y haber perdido a su marido. Y el hecho de mimarse, como digo, un poco y de crear unos niveles de satisfacción, por pequeños que sean, contribuye a superar esta situación. Y también el prestar atención a sucesos positivos, o sea, fijarse atencionalmente en sucesos positivos, por ejemplo, el crecimiento de sus nietos, el disfrute de ir un día a ver una puesta de sol bonita, el estar en el parque, disfrutar en la playa, pequeños acontecimientos que contribuyen realmente a alegrar la vida. Algunas de estas personas han llegado incluso a tener lo que llamamos un crecimiento postraumático, es decir, que además de hacer frente a la adversidad, han utilizado la adversidad como un reto para tener un crecimiento emocional y han descubierto cosas positivas que antes no se habían percatado. Por ejemplo, cambios en uno mismo. Por ejemplo, hay personas que se sorprenden a sí mismas cuando se ven que han sido capaces de superar una situación que consideraban insuperable. Eso les da seguridad en sí mismos. Otras veces cambios en las relaciones con los demás. Por ejemplo, se dan cuenta de que personas que a lo mejor consideraban que eran meros conocidos,
pues se han volcado en ellas cuando han sufrido este acontecimiento y han descubierto el valor de unas personas a las que previamente no habían prestado suficiente atención. Y también han descubierto cambios en la espiritualidad o en la escala de valores de la vida. Por ejemplo, el prestar atención a pequeños detalles que antes eran inadvertidos y ahora, después de haber vivido una vida marcada por el asesinato de un ser querido o de haber quedado cruelmente mutilado como consecuencia de esa situación, empiezan a prestar detalle a estos aspectos. Con lo cual, quiero decir que cabe la posibilidad de poder crecer y cabe la posibilidad, en definitiva, y retomando un poco el ámbito literario, de que los patitos feos pueden convertirse en cisnes, como ocurre en el cuento de Anderson. Bien, finalmente, y en aras de la brevedad, termino señalando algunos de los aspectos que predicen cuál va a ser la evolución psicológica de una persona cuando ha sido víctima, digamos, de un suceso terrorista, que nos permite señalar que una persona va a evolucionar positivamente desde el punto de vista psicológico o negativamente. Miren, desde el punto de vista negativo, indudablemente un aspecto importante es el hecho de que una persona se instale en el victimismo. Una cosa es ser víctima y otra cosa es, digamos, hacer de su condición de víctima su característica esencial para el funcionamiento en la vida. En la medida en que una persona está pendiente de acontecimientos que le han ocurrido en el pasado, impide su despliegue posterior. También es un predictor negativo estar en tratamientos psicológicos que sean excesivamente prolongados, porque de alguna manera esto alienta una dependencia emocional excesiva respecto a su propio problema y le impide, digamos, volar con alas propias. También el contar con bajas o incapacidades laborales no estrictamente necesarias, porque en la medida en que una persona presenta, y sobre todo si es relativamente joven, presenta una baja o incapacidad laboral, se ve a sí mismo como enfermo y eso lógicamente pues, dificulta el poder afrontar el futuro con otros proyectos o estar implicado en reclamaciones judiciales sin fin, digo, al margen de los derechos que tiene cualquier persona para recurrir a la justicia. Cuando una persona está implicada permanentemente en reclamaciones judiciales, impide, como digo, el pasar página y el centrarse en el futuro. Bien, pero también existen unos predictores positivos. Un aspecto importante es el exteriorizar los sentimientos. Lo decía antes, lo dice también un proverbio sueco, de que una alegría compartida es una doble alegría y una pena compartida es una media pena. Bien, de alguna manera esto refleja que el hablar y el exteriorizar los pensamientos, los sentimientos, lo cual en general hacen mejor las mujeres que los hombres, tiende a facilitar este nivel de recuperación. También el recuperar la rutina cotidiana es uno de los mejores predictores. Me refiero a nivel laboral, a nivel de aficiones, a nivel de relaciones sociales, etc. El no dar pábulo al odio o al rencor, porque como he dicho antes, son emociones, digamos, destructivas. Y finalmente, el implicarse en proyectos ilusionantes y concederse pequeñas alegrías. Al margen de que a uno incluso no le apetezca en ciertos momentos, el tomar como rutina, marcarse un pequeño reto de algo que le resulte agradable, tiende a hacer que empezamos a vivir de nuevo la vida con una nueva felicidad. En definitiva, de lo que se trata es de que hay que empezar a vivir y no meramente resignarse a sobrevivir, porque el vivir implica algo activo e implica un compromiso con el futuro. En definitiva, siempre debemos mirar hacia el futuro, por duro que haya sido el pasado, lo cual no quiere decir que tengamos que olvidar el pasado, sino lo que tenemos que hacer es convertir las vivencias en recuerdos. Los recuerdos no interfieren en nuestra vida cotidiana, pero las vivencias sí pueden interferir en nuestra vida cotidiana. En definitiva, el compromiso con el futuro es tan importante que si el ser humano hubiera nacido para mirar atrás, tendríamos ojos en la nuca. Pero afortunadamente tenemos los ojos debajo de la frente, que son los que nos canalizan para mirar hacia adelante. Muchas gracias por su atención.